Recuerda que la Escuela Metaanalytic trabaja con presentaciones interactivas de Kahoot para todas sus clases. Ve a la descripción del video y sé parte activa de tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Hola, bienvenidos una vez más a la Escuela de Capacitación Metaanalytic, al curso de formación de formadores, ahora con el tema de entornos virtuales de aprendizaje. ¿Por qué hablamos de los entornos virtuales de aprendizaje en formación de formadores? Porque cuando nosotros hacemos planificación curricular, debemos definir, bueno, particularmente para el Ministerio del Trabajo, si yo quiero lanzar un curso, si yo quiero calificar un curso, obtener el aval del Ministerio del Trabajo para un curso de capacitación continua o de perfil profesional, yo tengo que hacer una declaración de espacios físicos virtuales para verificar que tengo la infraestructura, los materiales, los consumibles, las herramientas que me van a permitir desarrollar estos cursos de capacitación con un grado de calidad mínimo requerido. Entonces, si nuestros cursos son presenciales, obviamente podemos decir que nosotros conocemos lo que se requiere en cuanto a herramientas, materiales, insumos y espacios. Ojo, aquí hay una cuestión importante que vamos a desarrollar en otro video complementario acerca de la normativa. ¿Qué es lo que dice la norma en cuanto a espacios físicos y virtuales para que ustedes puedan completar los campos de forma correcta, hacer los cálculos correctos de aforo y algunas cuestiones más? Pero si mis cursos son virtuales o si mis cursos son semipresenciales y tengo un componente virtual, es importante que yo analice la posibilidad de incorporarlos o si son 100% virtuales, obviamente tengo que saber algunas cuestiones en cuanto a entornos virtuales de aprendizaje para obligatoriamente incorporarlos. Empezamos con una pregunta aquí. ¿Entornos virtuales de aprendizaje es una obligación, es una necesidad o es una herramienta educativa? Pues bien, para quienes trabajamos en educación o en alguna institución educativa, normalmente es una obligación manejar EVAs. ¿Qué son estos EVAs? Entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Generalmente ahora está muy difundido. Yo, la verdad, nunca he trabajado en una institución que no los tenga, pero por eso pongo esto de aquí, ¿no? Es muy raro. Pero si queremos conformar una escuela de capacitación, por ejemplo, como les decía, a través del ministerio, la respuesta no siempre va a ser sí. La respuesta va a depender del tipo de curso que voy a dar y de la disponibilidad de espacios que yo tenga. Si son presenciales físicos y si son semipresenciales o virtuales o son cursos online, pues obligatoriamente tendré que hacer entornos virtuales de aprendizaje. Aquí viene una pregunta importante y es, ¿en su curso se requiere de entornos virtuales de aprendizaje? Aquí no hay una respuesta correcta. Cada quien pues sabrá si es que es obligatorio, si es que trabajan en un lugar específico donde la norma indica que tienen que hacer entornos, o quizá no es necesario, o quizá no es posible incluso, ¿no? Yo puedo dar clases en una escuela alejada donde quizá no hay luz, no hay internet, entonces ¿para qué voy a tener entornos virtuales de aprendizaje si nadie va a tener acceso a ellos? O prefiero evitarlo para ahorrar recursos. Puede ser también que yo tenga esta idea antes de empezar el tema de planificación. En este caso voy a contestar como la más rara, ¿no? Que prefiero evitarlo para ahorrar recursos, que va a ser una de las ideas que yo voy a buscar cambiar si es que ustedes tienen esa posibilidad. Muy bien, es normal tener casos en los que los EVA son un requisito, que son la mayoría, y otros en donde a primera vista no son necesarios o quizá yo los quiero evitar, pero vamos a ver qué pasa con esta idea. La pregunta sería, ¿qué son los EVA? Para saber si es que modifico esta idea inicial o si yo de plano incorporo entornos virtuales de aprendizaje a los cursos que yo voy a brindar. Pero para responder la pregunta de qué son EVAs, armemos un concepto basándonos en un juego de preguntas. Así que les invito a contestar esas preguntas antes de que yo en la presentación o en el curso en vivo les dé la respuesta, ¿no? Primero, ¿los EVA o los entornos virtuales de aprendizaje deberían dificultar el aprendizaje? Obviamente no, esto es falso, no deberían dificultar el aprendizaje. Primera cuestión, los entornos virtuales deberían facilitar el aprendizaje. Los entornos virtuales deberían permitir el acceso a contenidos de información. Yo accedo a mi aula virtual como estudiante y deberían estar las lecturas, los videos de clase, las demostraciones, si es que es el caso. Debería estar esta información así. Eso es verdadero, esto es una de las ventajas de la educación. Vamos a hablar del pasado, cuando no había entornos virtuales, el alumno tenía que hacer sus investigaciones, sus consultas y todo lo demás en la institución educativa, donde estaba la biblioteca, donde habían algunos recursos de aprendizaje, habían los laboratorios. Hoy, a través de los entornos virtuales, esto ha cambiado. Los entornos permiten la interactividad entre los participantes y la respuesta en cuanto a interactividad es
Bueno, puede ser que no todos lo permiten, no, más bien, todos deberían permitirlo en mayor o menor medida. La respuesta es verdadero, deberían permitir la interactividad para que se realice un proceso de construcción social del conocimiento. Recuerden una cosa importante y es que no solamente basta con que yo como estudiante lea un concepto, lea algunas ideas y genere una idea propia, sino también es importante hacer un intercambio de ideas con otras personas, hacer debates, o sea, tener comunicación con otras personas, porque a mí como estudiante me permite incrementar mi capacidad, por ejemplo, de empatía, tener un concepto distinto desde otro punto de vista diferente, lo que hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más eficiente, sí, sea más abarcador, que sea más integral y que desarrolle otras habilidades, no solamente empatía, sino comunicación, adaptación, empatía, gestión del tiempo y demás. Los entornos virtuales de aprendizaje se puede desarrollar evaluación, ¿sí o no? En los entornos virtuales de aprendizaje, ¿en qué damos ahora las evaluaciones? ¿Se puede hacer o no en los entornos virtuales? La respuesta es verdadero. Una de las principales funciones, digo yo, en optimización en cuanto a recursos, es que la evaluación, no todas, pero parte de las evaluaciones, que ya hablamos en el capítulo anterior, se deberían hacer en entornos virtuales. Y yo les doy varias razones. Primero, porque a mí me ayuda a optimizar recurso económico. ¿Por qué? Mi docente, yo voy a ponerle aquí un precio aproximado. Mi docente cobra o a mi institución educativa le cuesta $10 la hora del docente. Es un ejemplo nada más, ¿no? Eso se puede ajustar a la realidad de cada uno de ustedes. Vamos a decir que cuesta $10. Si es que no lo hago en entornos virtuales, el docente demora un tiempo de planificación que lo hagan en entornos físicos o en entornos virtuales. Vamos a suponer que es la misma cantidad de tiempo. Hasta ahí no hay diferencia. Pero cuando el docente aplica una evaluación de forma física en hojas, es muy diferente a cuando la aplica en entornos virtuales. ¿Por qué? Porque de forma física el docente tiene que recoger todas estas hojas, que ya son hojas, que ya es material, que puede ser un requisito en algunas instituciones, no está mal tampoco, tendrán sus razones, y tiene luego que calificar de una en una, basado en una plantilla, resolviendo el examen antes, pero ya es un tiempo diferente. Lo que en entornos virtuales de aprendizaje puede pasar de forma automática en menos de un segundo luego de que la evaluación ha finalizado. Es decir, yo voy a suponer que el docente gasta, vamos a ponerlo bajo porque no es un tiempo así, 1 hora por cada evaluación que toma. Si a la semana hace 2 evaluaciones, son 2 horas. Al mes serían 8 horas que gasta, es decir, 8 horas que son $80 que está perdiendo. Pero bueno, analicémoslo en costo o en tiempo. Es una optimización de un recurso súper importante, especialmente el tiempo, porque el docente normalmente trabaja en sobrecarga. Y hablando de esto, por eso vamos a hacer una ampliación del curso hablando de algunas herramientas tecnológicas para hacer muchas actividades docentes de forma mucho más eficiente. Pero bueno, como dice aquí, es decir que los entornos virtuales, ya después de estas preguntas para tener un concepto más armado, principalmente son espacios digitales diseñados para facilitar el aprendizaje a través de plataformas tecnológicas que permiten acceder a contenidos, interactuar con profesores y compañeros y realizar evaluaciones. Súper importante, súper facilito que nosotros utilicemos las aulas virtuales, ¿no es cierto? Vamos armando este concepto cada vez más. Ahora, ¿los entornos virtuales de aprendizaje solo se usan en educación superior o en escuela o en colegio? La respuesta es falso, falso, ¿no? Los entornos virtuales, como dice aquí, es decir, que los entornos virtuales son aplicables a todos los niveles educativos, desde la primaria hasta la formación profesional y capacitación. Aquí voy a hacer una puntualización, una cosa súper particular, y es que para los más pequeñitos se evita los entornos virtuales, primero porque algunos no los manejan, pero sí que los padres pueden hacer un seguimiento a través de entornos, y obviamente hasta a niveles avanzados, capacitación continua, profesionales, cursos cortos, 8 horas, 16 horas, se puede hacer. Son muy útiles, son de gran ayuda para optimizar los recursos y no solamente eso, sino para hacer llegar la información o la capacitación a lugares donde normalmente tendrían un costo muy elevado de forma física. Bien, en la línea del tiempo, como para hacer un poco de historia en cuanto a entornos virtuales de aprendizaje y ubicarnos en la actualidad, los entornos han evolucionado de la siguiente manera. En los 90s, aparición de los primeros LMS, que en inglés sería Learning Management System, que en realidad son los entornos virtuales de aprendizaje más básicos. En el 2000, la incorporación de herramientas colaborativas como foros empieza a darle interactividad al tema porque va reemplazando ciertas cosas o va
complementando ciertas partes de la educación, ¿no? Ya se le agrega foros, hay interactividad entre los estudiantes con el docente, hay foros de participación. Año 2020, integración de tecnologías avanzadas como la gamificación. Aquí mismo en este curso nosotros tenemos o trabajamos en la escuela con Moodle y le hacemos a la presentación que ustedes seguramente la estarán viendo o en la clase de Moodle o en YouTube, hacemos la incorporación de la presentación interactiva con Kahoot. Es decir, hay varias herramientas de gamificación y la personalización del aprendizaje. Se le va dando otras cuestiones porque la tecnología avanza, se desarrollan nuevos software que nos permiten a los formadores pues mejorar la calidad o hacer más dinámica la clase para que el estudiante tenga una mayor probabilidad o posibilidad de desarrollar los conocimientos y algunas destrezas. Y en el presente, algo que está muy de moda ahora, es la incorporación de inteligencia artificial, que es la última parte de este curso y que dicho sea de paso, no solamente es para el estudiante, porque hay que saberla utilizar como estudiante, sino también es una herramienta poderosísima para el docente, para realizar sus funciones de docencia, de gestión y algunas cosas más, de evaluación, planificación, replanificación, generación de insumos, de herramientas, de estrategias, de actividades. Es decir, la inteligencia artificial reduce mucho la carga laboral que nosotros tenemos si la sabemos utilizar de forma responsable, pero ya hablaremos más adelante de eso. Bien, seleccione aquellos que por sí solos no son un entorno virtual de aprendizaje. Y esta pregunta viene adelantada y en realidad busca un error para que nosotros podamos afinar el concepto, ¿no? Zoom, es decir, esta plataforma de comunicación, ¿será una herramienta como entorno virtual de aprendizaje? Bueno, yo voy a seleccionar la primera y la última como ejemplo. Les dejo a ustedes, ¿no? Para que puedan hacer la selección que consideren correcta o incorrecta. ¿Ya? Muy bien, aquí yo cometí un error voluntario porque en realidad las que no cumplen con ser un entorno virtual de aprendizaje, aquí no cumple Zoom porque esta es una herramienta comunicativa que no tiene, por ejemplo, no permite tener los archivos, los documentos. Google Meet es de la misma manera, sino que pertenece a otra firma. ChatGPT, que es inteligencia artificial, no es un entorno virtual de aprendizaje. Tiene muchas ventajas, sí, pero no es un entorno virtual de aprendizaje. Wikipedia y otras herramientas similares tampoco lo son. Bien, pero analicemos entonces cuáles sí son entornos virtuales de aprendizaje. Yo les pongo una pequeña muestra sin ningún compromiso económico ni publicidad. Son de las más utilizadas en el medio en el que yo trabajo, o por lo menos sí, por eso las pongo aquí. Unas son gratuitas, otras son pagadas, otras tienen versión gratuita y pagada, va a depender mucho, ¿no? Con la que nosotros trabajamos y que nos va muy bien, y lo pongo porque esta es una herramienta que tiene versión gratuita y pagada, y no solamente eso, sino que es una herramienta que nace netamente como herramienta educativa, como un entorno virtual de aprendizaje, al cual muchas personas colaboran, desarrollan herramientas adicionales, que nos pueden servir en la parte matemática, en la parte química, física, en otras ciencias colaborativas, participativas, se enlaza con otras herramientas externas también de buena manera y tiene muchísima interactividad que me parece a mí muy valioso resaltar que no he visto en todas las demás en la misma medida. Tenemos Google Classroom también muy buena, Camilo, Canvas, Santillana, Sakai, Schoology, lo que ustedes encuentren, ¿no? Pueden buscar como entornos virtuales de aprendizaje o como LMS, gratuitos, pagados, ya cada una de las firmas tendrá un plan que se apegue a lo que nosotros buscamos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, por ejemplo, si yo voy a lanzar un curso de capacitación continua o en perfiles profesionales en el ministerio, tengo que saber que si mi curso es virtual, yo necesito contratar un entorno virtual de aprendizaje. No puedo trabajar con uno gratis. La razón exacta no la conozco, pero tratando de hacer un poco de análisis, considero que al ser gratuito no nos dan soporte porque es gratuito y al ser pagado pues tengo una garantía de que si algo sucede voy a poder recuperar la información o que voy a tener un respaldo de algún problema que se suscite en el entorno virtual, voy a tener una capacidad de almacenamiento y algunas otras situaciones más que de cierta manera pues van a asegurar un grado de calidad mínimo en los entornos virtuales de aprendizaje. Es la explicación que más o menos yo le encuentro al hecho de que sea pagado. Puede armarse una discusión aquí. De todas maneras, así dice la norma, yo les comento para que lo tengan claro, si es que fuera el caso. Ahora, yo voy a dar cursos gratuitos, voluntarios a grupos específicos, lo puedo hacer de forma gratuita. Si yo le quiero dar a este curso, nosotros somos una escuela, por cierto, que tiene el aval del Ministerio del Trabajo, pero si yo quisiera hacer una escuela complementaria, cursos gratuitos y demás, yo lo puedo hacer en una plataforma gratuita, no hay ningún problema.
Va a tener algunas deficiencias, sí, porque generalmente estas plataformas gratuitas tienen publicidad, no me dejan personalizar, no puedo poner alguna cuestión de logotipos, algunos colores quizás son un poco estáticas, también tienen algunas limitaciones y demás, pero para que ustedes puedan barajar las diferentes opciones que se tienen. Ahora, las funciones básicas de un entorno virtual para que nosotros entendamos por qué Zoom, Google Meet y las demás no lo son. Primero, permite la matriculación de alumnos. En realidad, el concepto completo es permite la matriculación organizada de alumnos, ¿no? Debe permitir la matriculación y el registro de ellos para sacar reportes, porque yo después tengo que responder a reportes en educación formal. Gestionar información, documentos, videos, etc. Si bien yo en Zoom puedo enviar en una reunión un video, alguna cuestión con un enlace, no lo puedo hacer permanentemente, es decir, si la reunión se dio de 5 a 7, de 5 a 7 está la reunión grabada, pero los enlaces se pierden, entonces pierden ciertas cuestiones por ahí. Acceder a recursos y actividades, mucho más. Yo no puedo hacer actividades en una clase asincrónica que ya se dio en Zoom, en Google Meet, pero en un aula virtual, en un entorno virtual de aprendizaje, van a estar siempre los documentos, los videos, los recursos y las actividades. Fíjense cómo va cobrando sentido. Debe facilitar la comunicación, por eso existen chats, por eso existen foros, por eso existen wikis que yo puedo ir completando, colaborando, intercambiando ideas, dejar audios, dejar videos, donde las personas podamos hacer un intercambio de ideas. Y esto es importante, no se utiliza muy bien, por cierto. Aquí sirven mucho de complemento las herramientas como complementarias al aula virtual y foros y todo lo demás que ya hace comunicación, hacer un Zoom, hacer una reunión Google Meet, hacer un grupo en WhatsApp, hacer algunas cuestiones que me permiten comunicación, que en realidad son lo que más tiene resultado, ¿no?, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Acceder a recursos de información, comunicación, ya. Desarrollar evaluación, fíjense qué importante. Hablamos ya de evaluación y las ventajas que tiene, pero los entornos virtuales de aprendizaje deberían permitirme hacer evaluación, al menos la parte teórica. Recuerden estos procesos cognitivos de orden inferior, los 3 primeros, a los 3 de orden superior en la taxonomía de Bloom. Si yo tengo un objetivo de aprendizaje en el grado más alto de los procesos cognitivos de orden superior, a través de los entornos virtuales va a ser sencillo hacer un seguimiento y evaluación formativa para garantizar que los alumnos al menos conocen la parte teórica para llegar de forma sencilla, óptima a los últimos niveles. Y dice aquí facilitar el control estadístico de calificaciones. Mucho más fácil el control, no tengo que estar pasando notas, va a ser un manejo mucho más óptimo. Recuerden que el docente normalmente en nuestro medio trabaja con un grado de sobrecarga importante, que cualquier optimización del tiempo, media hora, 5 minutos, 10 minutos, van a ayudarle a hacer su trabajo de mejor manera, o más bien a dedicar tiempo a hacer otro tipo de actividades valiosas para el estudiante. Funciones adicionales de los entornos virtuales de aprendizaje. Esas son las básicas que deberían tener. Ahora, si son gratuitas y todo lo demás, pueden quedar ahí, pero sí me pueden dar mayor o menor flexibilidad, es decir, adaptables a diferentes horarios y ritmos de estudio. Y con respecto a esto, yo puedo hacer diferentes esquemas de planificación. Puedo hacerle por temas, puedo hacerle por semanas, puedo hacer un tema único y algunas cuestiones más. Es flexible de acuerdo a los cursos que yo quiera impartir en mi institución. Puede hacer otra función adicional, puede ser la interacción, que posibilita la comunicación entre estudiantes y docentes. Puede que alguna aplicación solo tenga foros, otra puede tener foros, mensajes instantáneos, mensajes masivos, otra puede tener además de eso wikis, puede tener incorporado alguna reunión sincrónica, puede tener incorporado alguna herramienta de grabación de voz, de grabación de video para hacer comunicación sincrónica, puede ser también. Personalización, contenidos y herramientas, y esto ya son funciones más profundas, digamos, en un tema un poco más personalizado, en clases que requieran o para instituciones que sea necesario o importante este tema de tener una firma impresa en el entorno virtual de aprendizaje de la marca como institución educativa y demás. Puede ser. En la práctica, a mí como docente, digo yo, facilitan el proceso, facilitan el acceso a la información. Es más fácil decir al estudiante que abra su computador o su móvil a que esté yendo a una universidad, a una biblioteca de forma física. Es más sencillo, a pesar de eso es difícil de manejar, pero facilitan el acceso a la información. No solamente libros, papers científicos, videos, audios, puede ser esto también podcast, que me estaba olvidando, que serían estos cursos grabados solo en audio, importantísimo. Facilitan el acceso a información definitivamente.
Evaluación formativa para retroalimentar. Esta le puse en negrita porque es una de las más importantes. Yo hago cuestionarios cortos, de análisis, de reflexión, de opción múltiple. Me sirven para hacer retroalimentación constante y cumplir, recordando un poco el concepto de evaluación, que era la recolección permanente de información para detectar logros, dificultades de los estudiantes, para retroalimentar, mejorar y tomar decisiones, como para hacer un resumen de ese concepto, ¿no? ¿Dinamizan el proceso de enseñanza? Por supuesto, pero va a requerir un trabajo del docente. Yo tengo que planificar algunas actividades, algunas tareas también, tengo que hacer algunas cuestiones en aula virtual, sí. No son recursos perdidos, porque si mi curso no se va a dar una única vez, esto yo lo puedo aplicar, planificar, desarrollar, mejorar, volver a aplicar y así sucesivamente en este ciclo de mejora. ¿Qué más dice por aquí? Facilitan el manejo de datos e información, las calificaciones, las notas, las asistencias, muchos datos que manualmente llevan mucho tiempo, pues se optimizan con el manejo de entornos virtuales de aprendizaje y en función de estas optimizaciones de tiempo pueden reducir ciertos costos operativos. Si bien es cierto, hay aplicaciones que tienen un precio, tienen un valor que yo tengo que invertir, al final ustedes van a darse cuenta que la inversión, desde mi punto de vista, es baja en comparación de las ventajas que tiene. Pero bueno, y vamos con una clasificación súper rápida si es que yo ya estoy pensando en voy a hacer mis cursos, quiero que sean virtuales o van a ser semipresenciales o van a ser presenciales pero van a tener un soporte también, un respaldo virtual, digital, para que los alumnos vean la calidad del servicio que yo estoy dando. Hay muchas clasificaciones en cuanto al tipo de estudiante, en cuanto al tipo de contenido y otras cosas más, pero para incorporación me interesa a mí saber la clasificación basada en el acceso. Y tenemos dos principalmente, las autoalojadas y las que están alojadas en la nube. Las autoalojadas, un poco para hacer resumen de esto, son las que yo compro todos los aparatos, ¿no? Yo compro las bases de datos, yo compro los equipos, incluso yo armo la infraestructura, porque estos son calefactados, son cuartos fríos donde los servidores van a estar a temperaturas de 4 grados, 5 grados, quién sabe menos, y requieren una alta inversión. Les dejo esto aquí porque si nuestra institución va creciendo y yo requiero un nivel de personalización diferente, de seguridad de datos diferente, más alto, alguna cuestión de este tipo, yo puedo incorporar esto de las autoalojadas y hacer una inversión que va a requerir tener un flujo de estudiantes importante. Mientras que las basadas en la nube, por ejemplo, la que nosotros manejamos desde un inicio, nosotros hacemos la contratación de una base de datos, o sea, hospedamos nuestra información en algún servidor externo. Contratamos esto en línea y ellos nos ofrecen diferentes planes. Yo les tengo un ejemplo práctico aquí. Para quien va a emprender y no tiene un gran flujo de estudiantes, pues es la opción más adecuada. Y si en su institución educativa no manejan entornos virtuales de aprendizaje, ¿por qué no tener una basada en la nube de forma gratuita? O quizá, por ejemplo, bajar o descargar Moodle, instalarlo en su computador personal y pues replicarlo a los estudiantes con una cuestión que hay que considerar, y es que todo se va a grabar, los deberes, la información que yo suba, toda la información se va a grabar en su computador, es decir, en donde se ha instalado el programa. Cuando tienen en la nube pagada, toda esa información no satura su computador personal, sino que va a unos equipos que se encuentran en otras partes del mundo. En este caso puede ser Estados Unidos, en Colombia también sé que hay algunos, y así, bueno, puede haber en algunas partes donde yo contrato el hospedaje de mi información, ¿no? Que yo es como que arriendo un espacio o rento un espacio digital para tener mi información ahí reposando. Bien, entonces, como les decía, analicemos costos para decidir si es conveniente incorporar EVAs a nuestro curso y para que sepan cuán caro es y decir si me decido por lanzar mis cursos o los voy a calificar a través del Ministerio del Trabajo y tengan un panorama más claro. ¿Qué se necesita en Ecuador? Yo me refiero aquí, porque lo he hecho varias veces aquí en Ecuador, se necesita aproximadamente lo siguiente. Yo voy primero a contratar un dominio, que es, por ejemplo, el hecho de que mi escuela se llame Escuela de Capacitación X, arroba, y todo lo que va después del arroba es mi dominio, arroba, no, está bien, ¿no? Le voy a decir que es mi correo andresmoran arroba escuela de capacitación x.com, ya. Esto que va después del arroba es del dominio. ¿Dónde lo busco en Google? Busco dominios, y me van a aparecer muchas páginas que ofrecen dominios, Space Square, puede aparecer GoDaddy, algunas otras empresas, yo les menciono las que más suenan por ahí. Entonces yo ingreso,
busco mi dominio, está disponible y lo contrato. ¿Cuánto cuesta? Puede costar muchísimo dinero, pero los precios normales que se manejan van desde los 20 a los $48 anuales. Es decir, en un promedio le he puesto unos 3 mensuales para que puedan mensualizar este costo. Luego, yo voy a contratar, en el caso más económico, voy a contratar una cuenta de Google, en donde a mí me dan correo electrónico por $20 mensuales por cada usuario y también me dan acceso gratuito con la cuenta de Google a Google Classroom, que ya es un entorno virtual de aprendizaje. Ya lo puedo hacer hasta ahí y tendría pues $23 mensuales, como les decía, si es que utilizan Google Classroom. Pero Google Classroom tiene algunas limitaciones, ¿no? Y las herramientas, muchas de ellas muy buenas, vienen pagadas. Entonces tengo que sumar herramientas para completar un entorno más dinámico, más interactivo, ¿no? Sí, no lo digo de forma despectiva, solo es para tener una cosa súper clara. Y después, por ejemplo, ustedes pueden contratar un entorno adicional al correo, que sea Moodle, por ejemplo, o cualquier otro, que este ya tiene muchas herramientas incorporadas y normalmente aquí cuesta $20 mensuales adicionales. El plan es anual, pero ustedes pagan más o menos $20 y tendrían pues un costo aproximado de $43 mensuales. Esto va a ser para que ustedes más o menos tengan claro, para que puedan calcular cuántos alumnos al mes tienen y que puedan hacer un análisis de costos y ver si es conveniente o no hacerlo. Pero recuerden, vuelvo y repito, si es que yo voy a poner una escuela que es semipresencial o virtual, tengo la obligación de contratar un entorno virtual de aprendizaje y con el entorno, el dominio, el correo y algunas cosas más, que sin eso no creo que se pueda en realidad, porque cuando contratan el entorno les va a pedir el dominio y a pesar de que no van a tener un correo, pues ya puede venir incluido como vieron en el ejemplo. Desde mi punto de vista, bueno, bonito, barato y especialmente útil. Útil porque yo hago gestión de muchísimas cosas en entornos virtuales, salvo que realmente no lo necesiten o no se pueda aplicar en entornos virtuales. ¿Cómo en qué casos? Por ejemplo, si yo voy a dar capacitación a la tercera edad en cosas manuales, son personas que no acceden a entornos virtuales de aprendizaje, ¿para qué? A personas NEE, que son necesidades educativas específicas, antes llamado necesidades educativas especiales. ¿Cómo voy a poner un entorno virtual de aprendizaje si no tienen acceso a una computadora, por ejemplo, quizás infructuoso? O podría gestionarse con los padres, sí, pero bueno, se podría analizar, ¿no? O cursos, yo digo 500% prácticos, exagerando este tema, que no requieran nada teórico, porque para mi manera de ver, donde ya haya una parte teórica, aunque sea poca, yo puedo dar un respaldo a través de entornos virtuales, recordando que para llegar a una parte práctica, generalmente, porque pueden haber excepciones, hay una parte teórica que sostiene todo lo práctico, ¿no? Entonces va a ser importante hacer evaluación, levantamiento de datos para manejar las calificaciones y demás. Muy bien, ventajas más, ventajas menos, finalmente son importantes para gestionar y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cada uno pues hará la definición de cuán importante es, cuán necesarios son y si los van a incorporar o no. Pero junto a los entornos físicos son parte del avance tecnológico y la incorporación de nuevas herramientas que me permiten a mí mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Por eso dice aquí, tarán, ahora sí, no se olviden de ver la parte demostrativa, que van a ser videos complementarios a lo que estamos haciendo aquí, para que ustedes puedan ver, junto con entornos virtuales de aprendizaje, la incorporación de herramientas como inteligencia artificial, que es la última clase del curso, visto de manera transversal en todos los temas, puesto que cada video o cada tema del curso tendrá pues sus ramificaciones también complementarias, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se han quedado hasta el final. Esperamos que esta visión, que sabemos que es corta, pues haya aclarado algunas cuestiones importantes respecto a los entornos virtuales de aprendizaje, los motive a implementar en sus clases, a manejarlos bien, y la parte de gestión vamos a hacerlo con la herramienta de inteligencia artificial y vamos a hacer una demostración completa para juntar todo lo que es planificación y que la planificación responda a lo que nosotros vamos cargando en nuestros entornos virtuales de aprendizaje. Me despido, muchísimas gracias nuevamente y un abrazo enorme de parte de todos quienes hacemos la escuela Meta Analytic. Chao.